que dice como 7 veces cae el justo, más 7 veces vuelve a levantarse. Y entonces pues esto es prácticamente lo mismo, ¿verdad? De que pues tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que levantarnos, ya que pues, ¿verdad? Levantarnos de las caídas. Y fíjense lo que dice Confucio, ¿verdad? Dice, nuestra mayor gloria, dice, no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos, ¿verdad? Y definitivamente, como les explicaba el 30, no es si caemos, ¿verdad? Porque todos caemos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El justo cae 7 veces, 7 veces va a ser levantado. Entonces aquí en Romanos capítulo 13, voy a leer los versículos 11 y 12. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya hora, dice, ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El número 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, ¿verdad? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿verdad?, de las armas de la luz. Entonces aquí el consejo del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí es, ¿verdad?, que nos vistamos en forma tal que nos sirvamos, ¿verdad?, nos armemos, ¿verdad?, con las armas de la luz. Hay que quitarnos las vestimentas del pecado, ¿verdad?, con sus hábitos y costumbres, y vestirnos con la nueva actitud, ¿verdad? Porque todo depende de la actitud que llevamos. Y el nuevo hombre, ¿verdad?, ha de vestirse, esto es, adoptar la actitud, ¿verdad?, y conducta del Señor Jesucristo. Si el creyente, ¿verdad?, ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, entonces ha de caminar con una actitud, ¿verdad?, transformada, ¿verdad?, o sea, moldeada de acuerdo al Padre que es perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, fíjense, la nueva traducción viviente dice, esto es aún más urgente, o sea que es algo urgente, hermanos, es urgente, dice, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación, dice, amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea que cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabemos muy bien que el mundo, o sea, en la actualidad, ¿verdad?, estamos viviendo tiempos de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto y de dolor, de peligros, de grandes señales, y todo esto nos recuerda, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, así como lo dice los versículos que hemos leído, ¿verdad? Porque ahora está, dice, más cerca de nosotros nuestra salvación, ¿verdad?, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y nuevamente, como le digo, ¿verdad?, hay veces pensamos que el tiempo nos va a esperar, y no es así, hermanos. El reloj sigue con su tic-tac, tic-tac. Y por más que el reloj o el suyo se puede, ¿verdad?, arruinar, pero el tiempo corre. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que todavía seguimos hablando de la pandemia. Tenemos que entender
de que hay cierto temor, ¿verdad? Y en estos tiempos en los cuales la iglesia del Señor tiene que cumplir su misión, ¿verdad? En el mundo, es en este tiempo profético el cual nosotros debemos de ser luz y sal en este mundo, ya sea en nuestra familia, ¿verdad? En el trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro pueblo, ¿verdad? Pero este versículo nos dice, ¿verdad? Una triste verdad. Dice, la iglesia, ¿verdad? En el mundo está dormida, la iglesia está viviendo como en sueños. Y allí en el versículo 11a, ¿verdad? El principio, y esto dice, conociendo, aleluya, el tiempo que ya, ¿verdad? O sea que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero ¿por qué nos dice que la iglesia está durmiendo y viviendo como en un sueño? ¿Qué es lo que significa esto para nosotros, para la iglesia? Cuando una persona está dormida, ¿verdad? Entienda bien esto, ¿verdad? Cuando una persona está dormida, está soñando, puede hacer muchas cosas mientras duerme. Una persona en sus sueños puede caminar, puede cantar, puede hablar, ¿verdad? Y hacer muchas cosas mientras duerme. Podemos tal vez decir, ¿verdad? Que podemos hablar hasta en lenguas. Nosotros a veces, ¿verdad? Nosotros podemos hacer hasta héroes en el sueño, ¿verdad? Podemos caminar, volar, lo que sea, pero estamos soñando simplemente, pero no tienen ninguna influencia para con los demás. Es solamente algo a nivel personal, y eso es lo que significa también que la iglesia está dormida. Pues los cristianos vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad? Servimos en el templo, pero no estamos siendo influencia para nadie. Estamos siendo edificados, ¿verdad? Y bendecidos a nivel personal, pero no estamos edificando, ¿verdad? O edificando, perdón, edificando y siendo, ¿verdad?, de bendición a nuestra sociedad. Y a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Porque nuevamente podemos venir a la iglesia y actuamos de cierta manera, pero es algo personal, hermanos. Y la iglesia tiene que despertar, tiene que levantarse, porque estamos viviendo momentos, hermanos, que no es tiempo de estar jugando. El Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos y ser una influencia de bendición para toda persona que necesita del poder, del amor y de las maravillas de nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que entender que tenemos que ser transformados. Durante la hermana Daisy estuvo acá, para aquellos que se recuerdan, ella me hizo una pregunta, ¿cómo los soldados, ¿verdad?, que recién entran, son transformados? Y somos transformados directamente. Le quitan la ropa, o sea, y le dan un uniforme nuevo. Le quitan el cabello, porque son cosas que traemos, ¿verdad? Si venimos con prendas, se las quitan. Aún lo único que uno puede tener es su reloj, ¿verdad? Y los que están casados pueden tener su anillo, pero les recomiendan, ¿verdad?, fuertemente que se debería quitárselo. Y somos transformados, queramos o no queramos, porque enlistamos a un ejército donde, pues, para poder integrar hay que hacer cambios. Y prácticamente hacen una reformación o una liberación de todo lo que usted trae. No puede tener su teléfono, ¿verdad? Eso es lo que están ahora, pero en los tiempos de que yo entré, pues uno tenía su Walkman, ¿verdad? Tal vez,
los que de verdad, los de Walkman, los de cassette, ¿verdad? Y todas esas cosas se las quitaban. Todo aquello que podía ser distracción, se lo quitaban. Te estás riendo, Carlos, ¿qué te quitaron a ti? Se tomó. Sí, le quitaron a Dioritza, sí. Y perdemos todo, sí, aún nuestros familiares, nuestros seres queridos, somos aislados. Entonces, a mí me sucedió eso, ¿verdad? Porque mi mamá me dejó a mí de 6 años en El Salvador y no la vine a ver hasta los 13 años. Y a los 13 años, pues ella quería poner su autoridad sobre mí. Espérese, señora, yo estaba haciendo lo que me da la gana, literalmente, ¿verdad? Desde los 6 a los 13 años. Pero yo sabía que tenía que someterme. Pero le dije, ¿sabe qué? Porque eso sí lo aprendí rápido. Le dije, a los 18 años soy un adulto aquí en los Estados Unidos y me voy. Y me voy. Y entré al ejército y fue peor porque me decían a la hora que tenía que levantarme, a la hora de ir a comer, a la hora de acostarme, qué podía decir. Y por supuesto, pues tenía que vestirme de la manera que me decían que me vistiera, ¿verdad? O sea que realmente, pues a veces lo tomamos levemente. Entonces, pues, el Señor nos llama a levantarnos y predicar el Evangelio a toda persona, hermanos. Y no tenemos que tener influencia, ¿verdad? En nada de eso. No sé quién le va a traducir porque Amory no está. Sí. Entonces, ¿verdad? O si alguien se atreve, ¿verdad? Pero lo mismo, Amory no está, Lidia creo que se fue también. Entonces, pues, muchas veces a la iglesia vienen personas y nos preguntan, ¿verdad? ¿Qué ministerio quieren hacer o qué quieren hacer? Están confusos, ¿verdad? De lo que el Señor quiere que haga con ellos. Pero es bien sencillo, fíjese, en Marcos 16:15, y claro, en los evangelios está en Lucas, está en Marcos, está en Mateo, está en San Juan, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? En Marcos 16:15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién? A los que son bonitos, a toda criatura. O sea que tenemos que meternos eso, hermano. Ese es el mandato que usted tiene que llevar. No tiene que estar preguntándose en dónde me voy a posicionar en la iglesia. Yo sé que pues, hay personas que tienen que cantar, que tienen que tocar la batería. Mire, aquí hay... ¿Qué son esos, Tony? Hay congas, bongoses, hay güiros, hay panderetas, hay batería. Hay un órgano, hay guitarras, hay bajo. Y están agarrando polvo. Entonces, nuevamente, queremos tomar esto, pero lo importante, hermanos, el principio de servirle a Dios es llevar el Evangelio a toda criatura. No es de aquello, ¿verdad?, de que si me cae bien o me cae mal o lo que sea, o no es de mi raza, ¿verdad? Y pues no, tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Y yo no sé, como le digo, ¿verdad? Hay veces usamos el nombre del Señor en vano. A mí mi nieto me corrigió, ¿verdad? Y tuve que también terminar, porque yo decía en la iglesia, oh my God, ¿verdad? Y mi nieto me dice, estás usando el nombre del Señor en vano. Y bueno, entonces pues hay que modificar, digo, si eso te ofende, pues lo vamos a cambiar. Pero hay veces usamos el nombre del Señor y esto, mire, el hermano Yamil, el hermano Víctor están agarrando los estudios y hay muchas personas que dicen, el Señor me ha llamado a tiempo completo. Personas que tal vez no han ni puesto sus pies en la iglesia. Y entonces le preguntan, ¿pero tienes una iglesia? ¿Tienes un pastorado? No, pero el Señor me ha llamado a tiempo completo. Y yo digo,
Usamos el Señor, hermanos, en cosas que no vienen la pena. Entonces dejan trabajos. Y yo lo voy a decir, ¿verdad? Me imagino yo que pues, ¿verdad? Hay personas que tienen 4 niños, que tienen 5 niños, que tienen 6 niños. Imagínense que el esposo le diga a la esposa, ¿verdad? Con todos los niños de 2 años, 3, 4, 5, 6, 7. Le diga, oye, el Señor me llamó a tiempo completo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? No, porque el Señor me llamó y voy a dejar mi trabajo. Voy a vivir por fe. Y yo digo, my God, pero ¿cómo es eso? Si no tienes ni un plan, no tienes algo para decir, sí, pues el Señor me ha llamado. Y en realidad, hermanos, no necesitamos dejar nuestro trabajo para poder evangelizar. Podemos usar lo que estamos, en el lugar donde estamos, para poder evangelizar. Y entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que si nosotros ya creímos el mensaje del Evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos quedarnos indiferentes con todas aquellas personas que están en peligro de morir en condenación eterna. Y eso es, como usted sabe, como tener el remedio del cáncer o del HIV, ¿verdad? Tener el remedio de algo y quedarse callado. Hay personas que están falleciendo. Tenemos que comprender que cualquier situación, ¿verdad?, que pase, ¿verdad?, que estemos pasando en una puerta, ¿verdad?, que Dios ha abierto para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a toda persona. ¿Verdad? Y hay veces nosotros nos empezamos a cuestionar. Mire, el día el jueves vinieron personas aquí, pues la familia de, ¿cómo se llama?, de Vargas. Entonces, las puertas que van para allá afuera, ¿verdad?, esas puertas allí tienen un handle, un mango, ¿verdad? Y entonces, pues las personas lo ven y lo jalan. Entonces, ve eso. Aquí todos sabemos que hay que empujarlas. Pero Dios abre puertas. La puerta significa, hermanos, autoridad. Una puerta cerrada significa ¿qué? Que no puede entrar, pero el Señor abre puertas. Todos los días nosotros usamos puertas. Usamos la puerta tal vez de la lavadora, la puerta de la secadora, la puerta de lavar los trastes. Si van a cocinar las hermanas, no sé cuándo cocinan, porque cocinan, abren las puertas y miran lo que tienen y de ahí hacen una maravilla. Porque hay veces no hay muchas opciones. Pero todos los días usamos puertas. Desde que nos levantamos, entonces el Señor abre puertas, pero también las cierra, porque le pasó, ¿verdad?, a Noé. Le vas a hacer una barca, ¿verdad? Y pues le introdujo pues la palabra, la barca o un arca, ¿verdad? Le dijo eso. ¡Qué maravilla! Introdujo pues la lluvia, va a llover, la palabra que era desconocida, porque no llovía antes. Entonces, pues me imagino todos aquellos que estaban ahí, querían vacilar a Noé, le decía, oye, vamos a vender sombrillas, entonces vamos a inventarnos una sombrilla porque va a llevar el paraguas, ¿verdad? Entonces, pues el Señor le dio la orden que entraran todos los animales y aquellos que habían sido llamados, y después la iba a cerrar. Entonces tenemos que entender que el Señor abra puertas. Hace como unos meses atrás, creo que fue en las noticias, yo lo vi en Google porque ya no veo televisión, las noticias, pero alguien abrió una puerta en un avión cuando estaba a 10,000 pies en el aire, ¿verdad? O más. Entonces, se supone que no se abra. Y entonces pues se pregunta, ¿cómo se abrió? Entonces, pues bien importante, cuando entramos a un avión, ¿verdad?, porque usted haya pagado la mejor silla de primera fila, si usted llegó tarde, le cerraron la puerta. Y pues,
se queda. Entonces pues, tenemos que entender que Dios abre puertas para nosotros, pero también cierra puertas. Entonces tenemos que entender que nosotros a veces venimos a la iglesia y, como le digo, en vez de nosotros ver las puertas, ¿verdad? Las vemos como que están cerradas. En Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra. O sea, Dios, ¿verdad?, nos da muchas oportunidades a fin de dar a conocer el ministerio, ¿verdad?, de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice Pablo, Pablo hablando, ¿verdad? Y ya no es tiempo, hermanos, de que sigamos presos del temor o de la vergüenza. Ya es tiempo que sigamos pensando, ¿verdad?, que no vamos a saber qué decir, que no estamos preparados o con temor de ser rechazados. Porque hay veces lo que pensamos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que nuestro ministerio es fácil: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la iglesia está dormida, estamos en estas cuatro paredes y están perdiéndose las almas. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y tenemos que comprender que nuestra capacidad para predicar su palabra, para compartir con otros el evangelio, viene de nuestro Dios, no es de nosotros. En 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea que tenemos que entender, hermanos, que no es como sabemos, y con esto, hermano, quiero que entiendan que hay veces estamos dentro de la iglesia, y esta mañana el hermano Víctor predicaba y estaba hablando, pues, ¿verdad?, o si eres árbol o si eres leña. Un mensaje que también yo le he predicado aquí, claro, se fue por otra ruta, pero es algo muy importante, hermanos. ¿Qué somos? ¿O qué estamos haciendo? Porque sabe que venimos a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que entender, hermanos, que venimos a la iglesia supuestamente para aprender, para ir a discipular. Fíjense, les voy a contar una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, una historia de guerra, por supuesto, ¿verdad? Yo no estuve en la Segunda Guerra Mundial, pero los florecinos, los de Florencia, ¿verdad?, cubrieron a David, ¿verdad?, el estatua de Miguel Ángel, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que agarraron la estatua, le pusieron ladrillos alrededor y le echaron arena. Una para protegerlo y no solamente hicieron eso con la estatua de David, con mucho arte, ¿verdad?, de Ángel Miguel. Pero tienen que entender de que la iglesia estamos así. Venimos a la iglesia y nos preocupamos tanto porque no me gusta la carpeta o la alfombra, no me gustan las bancas, quiero silla, el pastor se pasa con calor, quiere frisarnos a nosotros. Entonces venimos a pelear por cosas insignificantes. Peleamos porque como me visto, si no puede entrar una persona que no está bien vestida, si viene con short, no te vamos a recibir. Y así, hermano, nos pasamos peleando por cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, mientras las almas afuera se están perdiendo, estamos perdiendo energía dentro de la iglesia. Y no estamos poniendo nuestra energía donde debemos de llevarla. Entonces, pues, tenemos que entender, ¿verdad?, que
tenemos que salir de estas cuatro paredes y llevar el evangelio. El día de ayer, como le digo, ¿verdad? Pues la iglesia critican de todo. Me voy a ver a los jóvenes porque no jugué, porque llegué tarde, porque la actividad de ellos era de las 4 a las 6 y se pasaron. Y miren, está bien, pero puede ver a los jóvenes riéndose, a las parejas. Había una pareja allí que había venido aquí cuando vino, ¿dónde está Dayami? Bueno, se fue atrás primero, ¿verdad? Al quinceañero de Dayami. Y estaban allí hablando con Víctor, estaban hablando con Doritza, con Carlos. Y hay veces, hermanos, nos quejamos y criticamos cuando se hacen esas salidas. Pero de una manera u otra tenemos que alcanzar a la gente. Tenemos que hacer esa amistad con alguien. Porque si nos pasamos aquí encerrados, pues no vamos a llegar. Y no solamente eso. Hoy en la mañana estuvimos hablando, ¿verdad? Hay personas que faltan. ¿Quién se sienta aquí? Tony. ¿Cómo que no sabes, Tony, si tú eres el Ujier? ¿Quién se sienta aquí? ¿Quién me puede ayudar? Mi madre, ¿y quién más? Los hijos. La hermana, se me olvida el nombre de ella. David. Y los hijos. Aquí hay una familia que también falta. ¿Quién sabe lo que es diciendo? Castillo y Los Castillos. O sea, y allá atrás se sientan personas. O sea, que nuevamente tenemos que entender. Entonces, mire cómo son las cosas. Están todos en el chat. Están todos en el chat. ¿Verdad? Los que están en el chat, los que han optado por estar en el chat. Pero si yo quiero saber, ¿usted está en el chat de la iglesia? Si yo quiero saber el teléfono de Génesis, yo lo puedo buscar en el chat, ¿correcto? Yo no lo sabía, pero sí se puede buscar. Entonces, llaman al pastor y le dice al pastor, ¿qué le pasó a Génesis? ¿Cómo está Génesis? Pues yo no sé, llámela. Pero yo no sé el teléfono, pues búsquelo en el chat. O sea, nuevamente me dan la asignación a mí de llamar, pero usted puede levantar el teléfono. Pero, y disculpe que lo diga, pero cuando hay bochinche, oiga, se prende como un fuego, en un fosforito, en un bosque, ¿verdad? Entonces, me pregunto, pues, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan a mí, verdad? Porque me dicen, ¿por qué ya no está viniendo Milmari? ¿O por qué ya no viene Limari? Ustedes me han llamado. Hay que, hermanos, buscar la manera de poder alcanzar aún a nuestros hermanos aquí en Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos que queremos discutir y pelear en la iglesia y perder el tiempo cuando las almas se pierden. Entonces, ponme la foto que tengo. Entonces, no tenemos que estar encerrados como David. Y esa es la estatua de David, ahí adentro está. Ahí adentro, porque la rellenaron. Es la misma que está aquí, Jorge. Lo estoy diciendo así porque... Pero es lo mismo. Entonces, estamos tan así, que queremos mantener, porque eso es lo que querían, conservar la estatua de David. La querían conservar. Entonces quieren conservar el evangelio y estamos así. Estamos en ladrillo con un montón de arena dentro de nosotros y no queremos salir y perdemos el tiempo en la iglesia peleando por cosas que hay veces no tienen sentido. El hermano Víctor estaba hablando de eso esta mañana. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo dije, ¿verdad? Mandé el mensaje para ¿cómo se llama? Para que los que puedan estar aquí estuvieran estar aquí. Y no tienen que estar aquí a las 6, pero pueden venir a las 6:05, pueden venir a las 7, pueden venir a las 8. Y a veces la iglesia, los hermanos que les gusta pelear, me preguntan, ¿qué usted está haciendo para que nosotros crezcamos? Pues ahí hay uno. Hay un ayuno congregacional. Hay clases los martes. Hello.
Hay clases los jueves porque son de los niños, los jóvenes, ¿verdad? Y van en ese orden. Y entonces me preguntan, ¿qué está haciendo, pastor? Entonces, pues, las puertas de la iglesia están abiertas. Mi madre una vez vino y se paró y dijo, mañana, no sé qué día era, mañana voy a estar aquí a las 8, voy a orar. Y tenía llave. Todos los líderes, cuando vinimos aquí, 1 año y 8 meses atrás, pasé a todos los líderes aquí. Y a todos les entregué llave. Usted sabe que las demás iglesias, las iglesias grandes no hacen eso. Las iglesias pequeñas, pues, ¿verdad? Pues vengo. Una vez Norialis, me he quedado con la pastora que se iban a juntar aquí, pues yo estoy aquí a la hora que dijeron que iban a estar aquí. Pero Norialis, pues, llegó un poquito más tarde y la pastora no vino. Sé que no. Entonces, yo sabiendo, y da la casualidad que veo a Orialis, ¿verdad?, metiéndose aquí, pues regresé. Ella me llamó, dice, aquí no hay nadie en la iglesia. Eso lo resolvemos hoy. Y le entregué su llave, porque ella a veces viene. O sea, nuevamente, ¿verdad? Si usted quiere venir a limpiar a Tony, que venga, no hay ningún problema. Quiere venir a cortar grama, póngase de acuerdo con Tony. O sea, las oportunidades están, las puertas están. Hay que buscar la puerta, ¿verdad? Hay puertas pequeñas, hay puertas anchas, hay puertas que son automáticas. Y hay veces nosotros vamos a los lugares y pensamos que todas las puertas se abren automáticas. Hay veces que hay que hacer el esfuerzo y de alzar la mano. Hija, ¿cuánto de nosotros no nos ha pasado que dice que empuje, pero estamos jalando y jalando y jalando? Nos ha pasado. O sea que es ok, pero estamos conservando nuestro tesoro, así como protegieron la estatua de David. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que hay muchas oportunidades, hermanos. El Señor llama a levantarnos para motivar y dar ánimos a los que están caídos y desmotivados. Aleluya. En Isaías 35, 3 al 4 dice, por fortalecer, dice, a los menos cansados, afirmar, dice, las rodillas en débiles, decir a los que de corazón apocado, dice, esforzados, no temáis, de aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, dice, Dios mismo vendrá y nos sacará. O sea que muchos cometemos, ¿verdad?, o nos concentramos, ¿verdad?, o nos hacemos comentarios, ¿verdad?, que hacemos desde que regresamos, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad? La iglesia después de la cuarentena no ha quedado lo mismo. Y de la misma manera, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que hay muchas personas que están desanimados y que ya nos quieren seguir, ¿verdad?, del camino del Señor. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, de que todo esto ocurre. Y sea como que sea, hermanos, ya ahora pues ya no, la pandemia vino a ser porque nos llegamos, ¿verdad?, a recordar, y si no fue antes de la pandemia o después de la pandemia. Y les voy a decir, hermanos, no tenemos que andar con temor. Entonces, la pandemia vino, es un virus como cualquier otro, como la influencia, ¿verdad? Muchos de nosotros ¿cómo se llamaba eso? Se me fue de lo que tenían problemas en la piel, que un presidente mandó a vacunar a toda la gente. Polio. El polio, ¿verdad? Que nos daban unas inyecciones que nos dejaron cicatrices por esas inyecciones. Y fíjense, ahora que digo eso, el presidente, creo que fue Delano Roosevelt, creo que fue, ¿verdad? No me recuerdo el presidente, pero el presidente pudo llevar ¿cómo se llama? El liderato del país, y cuando lo ponían a él en las cámaras, evitaban de que él saliera con sus muletas o en silla de ruedas.
Y hay veces nosotros queremos limitar, escúchame bien, a la gente en la iglesia. Queremos limitar a aquellos. Mire, yo aquí en los Estados Unidos no aprende tantas cosas. Los niños, yo trabajé en la escuela elemental. Y en la escuela elemental, los niños se burlan de todos los niños. Y entonces a veces me decían los muchachitos, no, me dice que el niño ese viene, he comes in the short bus. So I did not know the short bus is for special need kids. I did not know that. So, entonces los niños cuando querían molestar a CJ decían, no, pues CJ vino en el short bus. Entonces, así queremos hacer en la iglesia. Prejudiciamos a la persona que viene, que no tiene los mismos talentos que nosotros tal vez tenemos. En el ejército, los estudiantes o aquellos destacados que van a la academia de West Point, óigame, se compran unos anillos tan grandes, no sé si los has visto, Carlos, y andan con sus anillos, ¿verdad? Que ring knockers le dicen en el ejército. ¿Por qué? Porque quieren dividirse de que ellos son mejores porque fueron a una academia militar que no toda entra todo el mundo. O sea, nuevamente pues tenemos que entender, ¿verdad?, que tanto como Carlos como Melvin pueden ser oficiales, no necesariamente tienen que ir a una academia militar porque ellos tienen armas mejores porque están en el ejército de Dios. Amen. Entonces pues no podemos andar como esos oficiales con esos anillos, ¿verdad?, demostrando que somos mejores, ¿verdad? El hermano Víctor mostraba esta mañana que como el orgullo de aquellos que se tiran de los aviones tenían una boina negra antes, pero cuando el ejército decidió cambiar las boinas, ellos dijeron, pues nuestra boina tiene que ser diferente. Les dan unas alas, ¿verdad? Y se las ponen, ¿verdad? Con ese orgullo. Y si no eres paracaidista, no vales nada. Entonces hay veces llevamos esa mentalidad en nuestra iglesia. Queremos marginar a la gente. Y el hermano Víctor decía, todos tenemos errores. Entonces pues nosotros tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer. En lo que podemos entonces hacer. Yo les he contado la historia y esta también es de gratis. La historia que les cuento una historia, ¿verdad?, en cada servicio, pero este es de gratis. Entonces, durante mi carrera militar, yo miraba cómo aquellos soldados, ¿verdad?, allá en la tumba desconocida, iban allí caminando, y eso es 365 días, 24 horas. Y yo miraba a aquellos soldados cómo maquinaban y marchaban, y yo decía, yo quiero hacer eso. Y pues cuando me puse a buscar las regulaciones, soy artillero, no soy infantero, casi siempre soy infantero. Después dije, soy muy chiquito, estoy muy gordito, porque tiene que tener cierta figura. Es más, las mujeres pelearon, porque todos eran hombres. Pusieron mujeres. Y discúlpenme las damas aquí, ¿verdad? Pero hay cosas que ustedes, por muy fuertes y varoniles que se creen, hay ciertas cosas que la mujer tiene que el hombre no tiene, y pues el hombre se ve mejor, ¿no? El hombre se ve mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que definitivamente pues hay ciertas cosas, y pusieron mujeres también, pero tienen que tener cierta estatura, tienen que tener cierto peso. O sea, es como ir a verdad, ya a las que quieren ir a desfilar a hacer Miss Universe. Tienen que tener ciertas características que hay veces dicen no las tenemos, ¿verdad? Entonces pues tenemos que entender que definitivamente esa es una realidad, y no podemos negar, pero
¿Qué estamos haciendo por esas personas que necesitan de Dios, verdad? Motivarlos, llamarlos, mandar un mensajito. ¿Y dónde está Yamil? ¿Quién es el pan diario? Yo no sé quiénes leen el pan diario, pero durante mi devocional, pues ya yo tenía la prédica, pero me llamó mucho la atención de que hicieron, porque va con esto que estoy hablando, que marginamos personas. Léelo, ¿verdad? Rápidamente, con toda voz. El devocional de hoy. ¿Cuál es el tema? El tema, un enfoque diferente. Un enfoque diferente. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salve alguno. Cuando Mary Slessor viajó a Calabar, actualmente Nigeria, en África, a final del siglo XVI, estaba entusiasmado por continuar con la obra misionera del fallecido David Livingstone. Su primera tarea, enseñar en la escuela mientras vivía con otros misioneros, puso en ella un peso sobre servir de otro modo. Entonces se mudó con la gente a la que servía, aprendió su idioma, vivió con ellos y comió la misma comida. Incluso albergó a docenas de niños abandonados. Durante casi 40 años llevó el evangelio y esperanza a los que necesitaban ambas cosas. Pablo conocía la importancia de satisfacer de verdad las necesidades de quienes nos rodean. En 1 Corintios 12, 4, 5 mencionó que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces servía según las necesidades. Por ejemplo, me he hecho débil a los débiles. Conozco una iglesia que hace poco anunció el lanzamiento de un ministerio con todas las capacidades, junto con... Fíjense que algunos lo titularon con todas las capacidades, pero sigue adelante. Junto con las instalaciones libres de obstáculos, lo que facilita que las personas con discapacidades se reúnan a adorar. Esta es la mentalidad paulina que gana corazones y permite que el evangelio fructifique en una comunidad. Que Dios nos ayude a presentar a Jesús de maneras nuevas y originales. ¿Qué forma singular de alcanzar a otro ha puesto Dios en tu corazón? ¿Cómo la llevarás a cabo? Y eso se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 9, del 19 en adelante, puede leer. Entonces, nuevamente, fíjense cómo le pusieron, ¿verdad? Capacidades, ¿verdad? Iban a capacitar, pero era para aquellas personas que estaban en necesidad, porque hay veces, pues, no todos aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Unos les gusta ver videos, otros lo que sea, pero tenemos que entender que lo importante es llevar el evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer. Yo creo, le digo nosotros, ¿verdad? Aquí hay unos, Yamil, Alex, la pastora Amory y su servidor, pertenecemos a una asociación de motociclistas. Y eso es lo que queremos es llevar, porque las personas ven a un motociclista, ¿verdad? O ven un montón de motociclistas y dicen, no, esos son gangueros, ¿verdad? Esos son revolucionarios, esos son drogadictos, esos... Y no, hermanos, tenemos que llevar la palabra a toda persona. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que no podemos permitir las palabras del profeta Ezequiel que sean realidad en nuestra generación, hermanos. Tenemos que salir fuera. En Ezequiel 34:4 dice, no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado, dice, las heridas. No salieron a buscar las descarriadas y perdidas
y perdidas, perdón, aleluya, perdidas. En cambio, los gobernaron con mano dura y con crueldad. Y nuevamente, como le digo, ¿verdad? Cuando las personas se fijan en algo de uno, ¿verdad? Que porque no somos perfectos, usamos eso como perfectos. Véase por aquí, Jorge, porque Jorge, pues aquí somos los gorditos, pase. Entonces, pues imagínense que nosotros pues nos discriminan y nos vacilan, ¿verdad? Y por eso existen las guayaberas. Entonces, mire cómo son las cosas. Él tiene sus bolsillos acá arriba, pero no tiene bolsillos abajo. Yo no tengo bolsillos acá arriba, pero los tengo abajo. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Buscamos una manera, somos dos guayaberas diferentes y tenemos dos pasas diferentes. Las cambiamos, claro que sí. Entonces, pues, sí me entiendo, entonces tenemos que entender que eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? No, porque después decir, no, pues, ¿verdad? Este boricua, pues yo no a este boricua no le voy a hablar. O aquel es del rancho, ¿verdad? Este no le voy a hablar porque habla diferente, y tiene un acento, no dice tú, dice vos, mira vos, vení aquí, ¿verdad? Entonces dice, no, será argentino. Bueno, entonces nos ponemos, ¿verdad? A buscar excusas, pero nuevamente tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que comprender que tenemos muchas formas para poder fortalecer a los débiles y motivarlos, ¿verdad? Y a los desanimados, levantar a los que están caídos y, ¿verdad? Y los que están desmotivados, orando por ellos, visitándolos, escribiéndoles mensajes de ánimo, ¿verdad? Por medio de una llamada. Hagamos lo que nosotros quisiéramos que alguien hiciera por nosotros. Mire, hermano, es que las que uno se ofende. Bueno, yo le doy gracias a la hermana Claudia porque ella inmediatamente puso la foto, porque yo le dije, ¿a quién fue que le dije? Ya ni me recuerdo a quién le dije, creo que fue a Michelle, que se tomaran una foto. Pero Claudia dice, los pastores nos visitaron, estuvieron ahí compartiendo con nosotros. Hermanos, y hay veces nos sentimos heridos, no hay veces nos sentimos heridos cuando hacen una fiesta, invitaron a todos, pero no invitaron al pastor. Una vez en la iglesia tuvimos un grupo que, mire, a todos lados nos invitaban, celebraban el cumpleaños de los niños chiquitos, allá nos invitaban. Y nosotros sin niños, invitaban a los niños de 7 años, teníamos una familia de un niño de 7 años, le cerraban el cumpleaños, nos invitaban. Yo le decía a Carmen, yo no sé por qué nos invita si nosotros no tenemos niños. Y hay veces así hacen, ¿verdad? Que estamos en un chat, ¿verdad? De los hombres de poder, y de repente hicieron otro chat y me sacaron a mí y sacaron a Luis y invitaron a todos los caballeros de poder, ¿verdad? Menos a nosotros. Entonces nos sentimos mal. Pero tenemos que entender, hermanos, que cada quien, pues, ¿verdad? Y eso es otro sermón que por ahí viene. Mire, definitivamente, pues uno invita al que le da la gana. Es su fiesta. Y no se sienta mal. No se sienta mal. Sencillamente no lo invitaron. Y ya, se acabó, punto, se acabó. No se ponga a estar pensando, no, porque yo hago diferente, o porque soy gordito, no me invitaron, porque piensan que voy a comer toda la comida. No, hermanos, entonces también lo hacen diferente, ¿no? El pastor no me llama, el pastor no me invita, y allí invita a Yamil, invita a Víctor, se pasa hablando con Víctor. Oiga, invíteme a su casa. Un café, escúchame bien, un café y una dona no va a gastar más de $2 usted. ¿Y sabe qué? Su servidor va a salir con una sonrisa tremenda. ¿Por qué? Porque un cafecito es la palabra mágica de nosotros. Y tampoco me critiquen porque dije palabra mágica, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia. Si me entienden, que así de sencillo, o sea, que no se enoje si yo no lo llamo. Llámeme, pastor, está bien. ¿Sabe qué? Esas llamadas que algunos de ustedes me han hecho, óigame, ustedes no saben cómo me levantan. Porque esperan que uno lo llame y que lo visite, pero la pastora ha estado enferma y nadie la ha llamado. Y yo lo he puesto en el chat.
No, yo lo he puesto en el chat. La pastora, estoy de rumbo al hospital. Puedo contar con una mano las personas que llamaron. Y no solamente eso, hay personas que me llaman todos los días. ¿Y sabe cuál es la conversación? De menos de 1 minuto. Así de sencillo. Pero me llaman constantemente. Y esa persona llama a otras personas dentro de la iglesia. Y es importante que nos motivemos los unos a los otros. Aleluya. O sea, déjenme ir rapidito que ya está avanzando el tiempo. Tenemos que entender, hermanos, que cómo nosotros podemos, ¿verdad?, hacer todo esto, o sea, todo lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice de los versículos que leímos en Romanos 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de luz. Necesitamos, hermanos, despojarnos de la ropa del pecado, de la mundanidad en nuestra vida y vestirnos de Cristo, usando las armas, ¿verdad?, de luz, ¿verdad?, o las armas de bendición. ¿Cuáles son las armas de la luz que debemos usar para levantarnos y ser, ¿verdad?, bendición en este mundo? En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14, de vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿verdad?, de entrañable misericordia, dice, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que perdonen, hermanos. Yo sé que hay veces, y Víctor tocó esto esta mañana, hay veces decimos las cosas mal, nos interpretan mal. Cuando yo le digo algo a mi esposa, yo tengo una fotografía que ella, pásame ese asunto. ¿Qué asunto? O ella me dice, pásame esa cosa. Y ella, o a veces ella me dice, la hermana quiere que la vayamos a visitar. ¿Qué hermana? Pues, tú sabes, la hermana que viene, que entonces empieza a describirme hasta cómo se viste. Y entonces, esa hermana, pues entonces, porque también nos vestimos, ¿verdad?, de una manera diferente, ¿verdad? Y pues, ¿qué significa nuestro Dios? Espera que la iglesia de hoy, la iglesia de la pandemia, ¿verdad?, de la pospandemia, sea una iglesia que se levante y que sea llena del Espíritu Santo para poder producir en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu que tanto necesitamos experimentar, no solamente nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro cónyuge, aquel que tal vez, ¿verdad?, lo miramos de mal. Aleluya, nuestra sociedad, nuestro país necesita, ¿verdad?, algo que podamos salir, porque lamentablemente la pandemia nos dejó cicatrices. Nos acostumbramos a estar solos, nos acostumbramos y usted no sabe el montón de divorcios que hubo y el montón de bebés que han nacido, que así le llaman, ¿verdad?, de la pandemia, porque pues no, algunos no pudieron soportarse, otros se dieron más y dieron retoños, ¿verdad? O sea que en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, o sea, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿verdad? Ahí puse 2 versiones juntas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no se sienta, hermanos, ¿verdad?, que usted no tiene la capacidad. Les voy a contar otra historia. También va a ser gratis, no se las vamos a cobrar por la misma ofrenda que Dios se las vamos a decir. Habían 3 leones en la selva y el león, pues, es el rey de la selva. Entonces, el mono
lo habían otorgado, ¿verdad? De que iba a ser el que iba a tratar de llegar donde él, toda la gente, todas las quejas llegaban donde él. Y dijo, tienen razón, dijo, todos los animales tienen razón de que solamente debe haber un león, pero hay 3, ¿verdad? Entonces, pues, dijeron, pues ya sé, dijo el mono, todos votaron, ¿verdad? Vamos a decirle a estos leones que tienen que subir la montaña más difícil, la montaña más alta que hay en la jungla. El primer león salió hasta la cúspide de la montaña y no pudo vencerla. Bajó cabizbajo, dijo, me venció, no la pude vencer. El segundo, pues de la misma manera se fue y entonces bajó con la cabeza baja. Lo venció, ¿verdad? Esa montaña. Y el tercero vino lo mismo. Y de repente, pues el mono, porque era el que habían elegido, pues ¿qué vamos a hacer? Y de repente se aparece el águila volando, dice, yo tengo la vista. Yo escuché a los 3 leones que iban hacia esa montaña. Y el primero dijo, sí, no puedo, ¿verdad? Con la montaña, y me venció. El segundo dijo lo mismo. Y el tercero dijo lo mismo. Pero el tercero añadió, dijo, la montaña ha tomado y ya no puede crecer más. Yo estoy en crecimiento. Así que nosotros tenemos que ver la vida de esa manera. Estar en crecimiento todo el tiempo. Todo el tiempo, porque hay cosas que ya pasaron. Pero también les tengo una historia que también se la vamos a dar gratis. Y se llama, el viaje, se titula El viaje es corto. Y va de la siguiente manera. Dice, una anciana subió al autobús, a la guagua, ¿verdad? Al coach, como diríamos aquí, ¿verdad? Y aquí pues no, todos no llegaron aquí en un autobús, en una guagua, en un coach. Pero ella tomó la guagua y tomó su asiento. En la siguiente parada, una joven mujer fuerte y gruñona. Ya parece que era de allá de Puerto Rico. Despierte, ¿verdad? Gruñona. Y se subió y se sentó bruscamente junto a la anciana, golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la anciana se mantenía en silencio, la joven le preguntó por qué no se había quejado cuando la golpeó con sus bolsas. La anciana respondió con una sonrisa: no es necesario ser mal educada o descuidar o discutir sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a tu lado es tan corto porque me bajaré en la próxima parada. Esta respuesta merece ser escrita en letras de oro. No es necesario discutir sobre algo tan insignificante porque nuestro viaje juntos es muy corto. Si cada uno de nosotros comprendiera que nuestro tiempo en este mundo es tan corto, ¿qué oscurecerlo con peleas, argumentos inútiles, celos, no perdonar a los demás, el desconocimiento a una actitud, ¿verdad? Averiguación constante es una ridícula, ¿verdad? Es una ridícula pérdida de tiempo y energía. Alguien rompió tu corazón, alguien te traicionó, alguien te intimidó, alguien te engañó o alguien te humilló. Tranquilízate, perdona. El viaje es muy corto. Nadie sabe la duración de este viaje. Nadie sabe cuándo llegará su parada. Nuestro viaje juntos es muy corto. Vamos a apreciar
amigos y familias, luchemos juntos a fin de cuentas, ¿verdad? A fin de cuentas, padecemos las mismas miserias y albergamos los mismos sentimientos. No perdamos nuestro tiempo, hermano. El viaje definitivamente es corto. Le voy a pedir a Luisa que pase y a Carlos. Aleluya. Durante el servicio de hoy, Yamil